Lo cual revela que el anarquismo, para mí por lo menos, que esa insistencia es de tipo existencial, que luego obviamente se conecta con los dilemas políticos de una época, con los problemas concretos que tienen las personas en su mundo de afectos o bien en sus prácticas de vida. Digo esto porque los anarquistas nunca han sabido ni aprovechar ni conectarse bien con ese malestar existencial. Y sin embargo, basta revisar los últimos 40 o 50 años de innovaciones, por decirlo así, en las protestas sociales, y no precisamente las más notorias, sino en algunas que fueron como siendo, no subterráneas, no sé si es la palabra, pero deslizándose por abajo de lo aparente, y el anarquismo tiene mucho para decir sobre ello. Cuando yo me inicié, por ejemplo, la palabra ecología, los problemas de la ecología, era un asunto que solo trataban los anarquistas y pocos más. Hoy es un problema mundial. Lo mismo podría decir hoy, por ejemplo, con respecto a, me doy cuenta, están en toda la ciudad, los grupos que se proclaman animalistas o antiespecistas, o la gente que practica el veganismo a veces. Esto es muy notorio hoy en día. Bueno, 30 o 40 años atrás solo los anarquistas hablaban de estas cosas. Con lo cual no quiere decir que sean temas anarquistas o resueltos por el anarquismo, no, sencillamente que había una sensibilidad, una sensibilidad anarquista para todos los temas que estaban a punto de irrumpir, por decirlo de esta manera, en las problemáticas sociales. Pero insisto en la cuestión existencial. Si una persona no siente que el anarquismo es algo que le habla a su existencia, tarde o temprano pasará y lo abandonará. Es como un paseo, por decirlo así, como ocurre en tantos grupos políticos, o bien que quedará como un recuerdo de un sueño imposible de juventud, que también sucede. Cuando digo existencial, digo que algo de la forma en que la persona quiere vivir se conecta con algunas de las ideas, pues muy variado, por cierto, con algunas de las ideas expresadas por por los padres fundadores, las obras de la patrística, o por lo que se escribe hoy en día. Ese es el modo en que el anarquismo se vuelve algo necesario para una persona. Necesita el anarquismo para poder vivir, no para poder militar, eso es aparte, sino para poder vivir, para entender su vida, para entender su posición en el mundo. Por lo demás, en mi caso personal, yo creo que debo haber llegado muy tempranamente también a un dilema, es decir, ¿cómo seguir interesándome o creyendo en una teoría que tiene cero posibilidad de triunfar? Es una situación paradojal. A las contradicciones se las puede resolver, a los dilemas también, tarde o temprano uno elige en el dilema, bueno, o por acá o por allá. Las paradojas no se resuelven. Y en esa irresolución es que debe vivir la persona que tiene ideas libertarias. Debe saber que la posibilidad de llevarlas adelante es, bueno, muy limitada, y sin embargo que hay una verdad allí. Incluso diría un exceso de verdad, o sea, insoportable. Lo que la gente no soporta es la realidad, no la soporta. Por eso busca fugas compensatorias, o sigue ilusiones, o mira Netflix, no importa qué. Digo, es lo humano, o sea, no es nada de lo que, no es una crítica lo que estoy haciendo, sino lo que ocurre. En el anarquismo hay un exceso de realidad, curiosamente, a pesar de que parezca a los demás
imposible, insensato o trasnochado. No. Yo creo que justamente ese exceso de verdad está asociado a la existencia del poder. Es decir, dado que existe algo, no importa cómo se lo defina, pero todos podemos entender que se llama poder, bueno, existe también su antípoda, es decir, existe aquello que lo pensó radicalmente. Hay pocos intentos de pensar radicalmente el poder en los últimos 150 años más allá del anarquismo, pocos, consistentes quiero decir y permanentes. Aquellos intentos de pensar el poder que no intentan reproducirlo, a eso me refiero. Y en eso, bueno, yo siento al menos que hasta el día de hoy no hay un reemplazo para esa, por decirlo así, intuición básica del anarquismo, que por decirlo así es, en vez de configurar el espacio para una pirámide, el espacio mental de la pirámide, configura o bien su destrucción o bien su opuesto, es decir, como si fuera algo que se excavara para el centro de la Tierra, más diabólico, más que hacia arriba. Lo cual no quiere decir, por cierto, que todo lo que uno lee o pueda leer escrito por anarquistas resulte ni interesante, ni innovador, ni mucho menos. No se trata de eso, sino de la intuición básica del anarquismo. Ahí está su verdad. Y como dije, no hay una innovación, no hay una teoría que yo sienta, por lo menos, que resulte superadora de aquello que los anarquistas pensaron sobre el poder. Sí sobre la estructura social, sí sobre cómo han cambiado el orden geopolítico mundial, sí sobre la nueva matriz tecnológica que sostiene al mundo. Sobre eso hay mucho que se puede leer. Pero ese punto, es decir, el punto tabú, el punto negado, la posibilidad no de un mundo exactamente sin poder, pero de personas que no les interesa el poder, es decir, que no quieren mandar ni quieren obedecer, por decirlo de forma muy sencilla. Eso no es tan habitual y creo que no hay mucho sustituto. Yo no lo encontré. Por eso me seguí aferrando al anarquismo, por decirlo de esta manera, porque nada me atrajo, ni tampoco el principio de realidad, en el sentido de que la gente dice, bueno, hay que volverse realista. A mí nunca me gustaron mucho, nunca me llamaron la atención las personas que de jóvenes son incendiarios y de grandes bomberos. Los prefiero al revés incluso. O sea, prefiero juventudes que puedan haber pasado desapercibidas y personas que poco a poco van como descubriendo que están en medio de una gran estafa, de una gran jaula y que no les gusta nada. De otra manera la vida se va marchitando o bien el principio de realidad establece su dominio sobre todos. Por lo demás, también me parece que el anarquismo, al menos estoy hablando personalmente, quiero decir, de acuerdo a mis experiencias y mi sensibilidad hacia esto, el anarquismo, cuando yo lo encontré, promovía una forma de organización que se adecuaba, por lo menos a mi espíritu, y creo que además es una de las grandes invenciones del anarquismo, que es el grupo de afinidad. O sea, no había partido político, obviamente había tendencias que yo recuerdo, o sea, gente que consideraba que primordialmente había que actuar en sindicatos, otro que primordialmente había que actuar en el campo ideológico, bueno. Pero la verdad es que lo que me interesaba era el grupo de afinidad. Por aquel entonces se lo llamaba autogestionario, autogestión, palabra que nunca me gustó, me resulta técnica. A mí la tradición del grupo de afinidad, que no le pertenece únicamente al anarquismo, pero que en el anarquismo es consustancial, siempre me pareció ideal. Es decir, cuando uno piensa, por ejemplo, que la Federación Anarquista Ibérica estaba conformada por unos, qué sé yo, 70 u 80 grupos, algunos de los cuales no tenían más de 15 miembros. Llegó a ser importante y aún así efectiva.
¿Por qué el grupo de afinidad es importante? Porque reúne a personas que quieren estar por lo menos un tiempo de sus vidas o un tiempo de su semana o del mes o del año, no importa, juntas por simples razones de afinidad. No basta la afinidad ideológica, tiene que haber una afinidad afectiva y una afinidad, incluso dirían, por usar esta idea, de estéticas de vida en común. Ahí funciona. Si no, todo termina como los grupos trotskistas, todos peleados y discutiendo. Sí, es algo que me parece negativo. No se puede forzar a nadie a integrarse ni en organizaciones, ni tampoco a seguir determinada línea de acción política o ideológica. Cada cual tiene la suya y en última instancia hay tantos anarquismos como anarquistas hay en el mundo. En última instancia, digo. Ahora bien, yo creo que el grupo de afinidad es el mejor nicho o el mejor nido, si se quiere ponerlo así, para personas que quieren hacer algo en conjunto, sea para reunirse o sea para hacer, actividades tales como este audiolibro o cosas mayores. Pero eso es algo que sí me pareció y que a lo largo de mi vida fui implementando en las revistas que yo edité, en los grupos de estudio en los que estuve, que es básicamente funcionar por afinidad. Creo que cuando no es así, no funciona. Es decir, es como las familias que están obligadas a estar juntas en la cena de Navidad y ninguno quiere estar ahí. O bien como en los trabajos, o incluso en la escuela, cuando los niños son metidos con otros niños que ni conocen ni saben quiénes son, en los trabajos uno termina con un compañero de trabajo que preferiría ni ver en su vida. Entonces la afinidad es lo que permite otra cosa, ¿no? E insisto que no es una afinidad ideológica, no basta la afinidad de ser anarquista, ¿no? Tiene que haber algo más asociado a formas de vivir, estéticas de vida, o al gusto, al simple gusto por estar allí. Quizás también, si hay algo conmovedor, por lo menos para mí, en el anarquismo, son las historias de vida de los anarquistas. Es habitual que quienes se inician en el anarquismo, quienes conozcan un poco de literatura anarquista, conozcan las obras o las historias, las biografías, de los pensadores y de los activistas más importantes que hubo. Pero a mí siempre me interesaron más las pequeñas historias de vida de los anarquistas, de aquellos que no se notaron tanto, o bien que activaron en alguna pequeña perdida ciudad de Chile, o de Bolivia, o de Colombia, no importa, y que les bastó su sola existencia para influenciar a sus contemporáneos. Hay mucha gente así. Si uno va, por ejemplo, y quiere investigar la historia del anarquismo en Centroamérica, ¿qué va a encontrar? Nada, no hay nada. Nada, no hay organizaciones sindicales, casi no hay organizaciones anarquistas, algún periódico de vez en cuando. Y de repente descubre esta persona, que era profesor en tal escuela secundaria o que era director de una escuela de música y que no se sabe cómo logró influenciar a otros. No volverlos anarquistas, sino influenciarlos, que no es lo mismo. Porque no creo que la tarea de los anarquistas sea volver a otras personas anarquistas. No es el juego de la mancha, ni de los muertos vivos que te agarran y... No. Sí creo que los anarquistas pueden ejercer influencia, sin esperar nada a cambio, por cierto. Es una espera sin esperanza, porque si se espera algo, se termina como en los matrimonios, decepcionado. Y sí, es así. Después de todo, la mayor causa de divorcio en el mundo es el matrimonio, ¿no? Hay otra mayor. Es decir, que no se trata entonces de ilusión y decepción, de ese ciclo, sino de saber que lo que uno hace puede influenciar, y que incluso el ejemplo vivo, el ejemplo moral de una persona,
es más válida a veces que, no sé, mamotretos con todo tipo de lucubraciones políticas acerca de qué va a pasar de acá a 4 meses. No, cosa que nadie sabe. No. Y esta posibilidad, la de la influencia, está muy poco estudiada, además, en la historia del anarquismo. Como pocas, en definitiva, es una ecuación, cómo fue posible que pocas personas, cientos, miles, no muchas más, lograron en momentos dados, en momentos determinados, circunstancias históricas determinadas, lograr una audibilidad sorprendente. Aquí el problema entonces no es el anarquismo, sino, lamento decirlo, los anarquistas, que demasiadas veces no están a la altura de esa situación. Es decir, muchas veces son expulsivos, o no logran conectarse, o le exigen al otro un carnet de incendiario profesional, cuando no se trata de eso, sino más bien de ejercer una influencia, que muchas veces es más suave. Es decir, se filtra como una especie de perfume, llamémosle, de aroma ácido, pero que es más eficaz, en mi opinión, que el choque, digamos, del panfleto, por decirlo de esta manera. Por cierto, un arte, el panfleto, en el que los anarquistas deberían innovar un poco más, ¿no? Sí, porque si no es como dar un panfleto a alguien y dice, pero estoy leyendo un perro rabioso. No porque tenga que ser manso el perro, ¿no? Sino porque tiene que ser un buen cazador, que es una cosa distinta. Entonces, volviendo a ese tema, cuando uno presta atención a las historias de vida, que son muy desconocidas lamentablemente entre los anarquistas, aunque les bastaría búsqueda por Wikipedia para ir llegando a montones de nervaduras sueltas que hubo en el mundo, estas historias de vida me resultan mucho más importantes.